Bueno, nosotros somos de la Universidad Politécnica de la región ribereña, en el cual nuestra materia es herramientas multimedia, en el cual presentaremos un tema libres que serán las emociones en la unidad 2, en el cual nuestro profesor se llama Heriberto René Saldaña y los integrantes de nuestro equipo son Estela Bazán López y María Alberto López y una servidora, que somos del grupo ITI 1601, el cual tratará de un pequeño cuestionario, una introducción y nuestro tema, que será de las emociones y diferentes otros temas referentes al que nosotros elegimos, como son categorías, funciones, componentes, teorías y clasificaciones, y presentando un pequeño video de lo que son las emociones, con su conclusión y citas bibliográficas. Bueno, primeramente daremos respuestas a lo que es nuestro cuestionario. Bueno, en esta presentación vamos a hablar sobre lo que son las emociones, en el cual daremos a conocer las principales emociones básicas. Y como vemos, las emociones son una combinación compleja de aspectos fisiológicos, sociales y psicológicos dentro de una misma situación, representándose con modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o un recuerdo importante, así como también los diferentes comportamientos que pueden ser originados por causas externas e internas. Bueno, las emociones son reacciones físico-fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando perciben un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Bueno, las categorías básicas de las emociones son el miedo, ya que esta es una anticipación de amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, así como también inseguridad. Otro sería la sorpresa, ya que es un sobresalto, asombro o desconcierto que es muy transitorio, ya que puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. Bueno, otra categoría sería la aversión, ya que esta es un disgusto, asco, en el cual solemos alejarnos del objeto que nos produce una aversión. Otra de ellas sería la ira, ya que es la rabia, el enojo, resentimiento o hasta una irritabilidad. Otra de ellas sería la alegría, ya que es una diversión, euforia, una gratitud, un contento que da una sensación de bienestar y de seguridad. Y por último sería la tristeza, que es una pena, soledad y hasta un pesimismo. Bueno, una de las funciones del miedo es que tendemos hacia la protección. De sorpresa sería es que nos ayudan a orientarnos frente a las nuevas situaciones. Las funciones de aversión nos producen un rechazo hacia lo que tenemos adelante. Las funciones de ira sería que nos induce hacia la destrucción. Las de alegría son aquellas que nos induce hacia la reproducción, o sea que deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir más bien. Y por último, las funciones de tristeza sería aquello que nos motiva hacia una nueva integración personal. Bueno, y los componentes de las emociones serían los fisiológicos, que estos son las primeras reacciones frente a un estímulo, los cuales estos son involuntarios, aumentando la respiración y cambios a nivel hormonal, entre otros. Los cognitivos, que son la información que proceda a un
consciente e inconsciente que influye en nuestra experiencia subjetiva, y los conductuales que provocan un cambio en el comportamiento, así como los gestos en la cara y el movimiento del cuerpo. Teorías de las emociones. Teorías fisiológicas afirman que respuestas intercorporales son las responsables de las emociones. Teorías neurológicas plantean que las actividades en el cerebro llevan a respuestas emocionales. Teorías cognitivas. Estas proponen que pensamientos y otras actividades mentales son responsables de la formación de las emociones. Tenemos clasificaciones de las emociones. La primera es emociones principales o básicas. Las emociones principales también se conocen como emociones básicas y son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Las emociones básicas son 6, que están conformadas por tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación. Emociones secundarias. Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen de las anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica de miedo, después podemos sentir la emoción secundaria de amenaza o enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Las emociones secundarias son causadas por normas sociales y por normas morales. Las emociones positivas. Dependiendo del grupo en el que las emociones afectan al comportamiento del sujeto, estas pueden ser o bien positivas o bien negativas. Las emociones positivas también se conocen como emociones saludables porque afectan positivamente al bienestar del individuo que las siente. Emociones positivas fomentan la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud no proveen una actividad positiva frente a la vida y nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentir bien. Emociones negativas. Las emociones negativas son opuestas a las emociones positivas porque afectan negativamente al bienestar de las personas. También se conoce como emociones tóxicas y suelen provocar el deseo de evitar o evadirlas. El miedo o la tristeza son algunos ejemplos. La clasificación de emoción ambigua. Las emociones ambiguas son conocidas también como emociones neutras, pues que no provocan ni emociones negativas ni emociones positivas, ni saludables ni no saludables. Por ejemplo, la sorpresa no nos hace sentir ni bien ni mal. Emociones estáticas son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música o la pintura. Por ejemplo, al escuchar una canción podemos sentir muy feliz o nos podemos sentir muy triste. Depende el sentimiento que uno le dé a ese tipo de música. Continuando con la clasificación de las emociones, las emociones sociales no se refieren a las emociones culturalmente aprendidas, sino que es necesario que haya otra persona presente o de lo contrario no puede aflorar. Por ejemplo, lo que es la venganza, la gratitud, el orgullo o la admiración son emociones que sentimos respecto a otros individuos. Bueno, eso es lo que básicamente es lo que corresponde a las emociones sociales. Y lo que sigue es un video y la última clasificación de la emoción es las emociones instrumentales, lo cual son aquellas que tienen como fin
objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo. Son complicadas de reconocer porque pueden parecer que sean naturales, pero sin embargo no lo son. Son emociones forzadas o esconden una intención. Y con eso terminamos la clasificación de las emociones y lo que vamos a dar a conocer algunas cosas importantes de las emociones con esto. Cuando oímos la palabra emoción, la mayoría de nosotros piensa en el amor, el odio, la felicidad o el miedo, fuertes sentimientos que todos experimentamos en la vida. Nuestras emociones son la fuerza que impulsa muchos de nuestros comportamientos, útiles o inútiles. Pero, ¿de dónde vienen nuestras emociones? Nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas. Si detecta alguna, la zona sensorial de nuestro cerebro nos alerta a través de mensajes químicos que conforman las emociones y que viajan a través del sistema nervioso por todo nuestro cuerpo. Cuando detectamos una amenaza potencial, nuestro cerebro libera hormonas, adrenalina y cortisol, que nos preparan para una pelea o una huida rápida. Cuando detectamos o experimentamos algo gratificante, como alguien haciendo algo bueno por nosotros, nuestro cerebro genera dopamina, oxitocina o serotonina. Estos son los químicos que nos hacen sentir bien y nos motivan para continuar en nuestra tarea o comportamiento. En esos instantes, la parte sensorial del cerebro entra en acción antes que el cerebro lógico. A veces las reacciones del cerebro sensorial son tan fuertes que dominan nuestros comportamientos y somos incapaces de pensar racionalmente en ese momento. Nuestras emociones secuestran nuestro cerebro. Aunque muchas de nuestras respuestas emocionales pasan de manera inconsciente, nuestro pensamiento puede influir en nuestras emociones y esto puede ser de gran utilidad. Solo pensar en algo amenazante puede provocar una respuesta emocional. Aquí es donde podemos manejar nuestras emociones con nuestro pensamiento consciente. Nuestras emociones juegan un papel muy importante en la forma en la que experimentamos el mundo. Entender y controlar nuestras emociones a través de nuestros pensamientos y comportamientos puede ayudarnos a tener un mayor control de nuestro cerebro y a conseguir nuestras propias metas. Con esto terminamos nuestra presentación. Bueno, la conclusión es que las emociones son muy importantes, ya que cada momento de nuestra vida estamos pasando por una emoción diferente dependiendo a la circunstancia o situación que estamos pasando. Las emociones son procesos psicológicos que frente a una amenaza o nuestro equilibrio, ya sea físico o psicológico, y aquí se encuentran algunas de nuestras referencias donde sacamos toda la información de nuestra presentación, y aquí está la biografía de nuestro video, y aquí se encuentra nuestro cuestionario con respuestas. La pregunta número 1 dice que la emoción son reacciones fisiológicas que representan modo de adaptación a cierto estímulo del individuo. Y la siguiente menciona 6 categorías básicas de las emociones, que son el miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. La tercera menciona ejemplos de sorpresa, que es sobresalto, asombro y desconcierto. La 4 es ¿cuál es la función de miedo? Tendemos hacia la protección. La 5, ¿cuáles son los 3 componentes de las emociones? Que son los fisiológicos, los cognitivos y conductuales. La 6, ¿cuáles son las características de la teoría cognitiva? Proponen que los pensamientos y otras actividades mentales son responsables de la formación de las emociones. Y continuando con el cuestionario, la número 7 dice ¿cuáles son las 8 clasificaciones de las emociones? Que son las primarias o básicas, secundarias, positivas, negativas, ambiguas, estáticas, sociales e instrumentales. La 8 nos dice que ¿cuál es la emoción que se conoce también como emociones neutras? Que son las emociones ambiguas. Y la 9 nos dice que menciona ejemplos de las emociones negativas. Estas son 2, que es el miedo y la tristeza. La número 10 dice menciona ejemplos de las emociones positivas, que es alegría, satisfacción, gratitud, entre otras más. Y con esta
último diapositivo concluimos nuestro video.